Muchas de las veces nosotros no tenemos ni idea de realmente la grandeza de nuestro Creador. Damos gracias a Dios por habitar en estos vasos quebrados, pero restaurados. Paz, hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos nuevamente para glorificar y alabar el nombre de nuestro Creador. Así que vamos a dar inicio a esta adoración a nuestro Creador y vamos a abrir la palabra de Dios. Lo vamos a hacer aquí en el libro del profeta Isaías, y dice así Isaías capítulo 2. Vamos a buscar Isaías capítulo 2 y vamos a leer el versículo 3. Dice de esta manera: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esa es una de las razones poderosas por las cuales Iglesia de Dios alaba y glorifica a Dios, y todo aquel también que se interesa por la salvación de su alma. Así que vamos a cantar una primera alabanza para glorificar el nombre de nuestro Dios. Por esta razón, como decía realmente el profeta Isaías, y vamos a ir al himno 166, que dice: me guía Él, como decía aquí el versículo 3, ¿verdad? Dice: y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. Eso es lo que Él espera, y qué bueno que usted también se deje guiar por la palabra de Dios. Himno 166, cantemos. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, o en donde brille el sol mejor, en dulce paso, en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, Jesús, y nunca vacilar, pues solo a quien te sigue fiel se oyó decir: me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y mi carrera al terminar, y así mi triunfo al realizar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Me guía Él. Por eso este varón, el profeta, decía de esta manera, ¿verdad? Venid, dice, y subamos al monte de Jehová.
Y decía también, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará, dice, en sus caminos. Y qué bueno que usted se deje guiar por nuestro Dios, por su Hijo Jesucristo y por la palabra que está escrita aquí. No por lo que alguien diga, no, sino por esta palabra que realmente ya fue revelada. Vamos a leer un versículo para luego estudiar la palabra de nuestro Dios. Y lo vamos a hacer aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 39, bastante conocido de muchos de los hermanos lectores de las Escrituras, que hasta lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero en esta oportunidad pues lo vamos a leer por la formalidad del caso. Y dice entonces Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, dice, os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, decía Jesucristo. Estas fueron palabras que se les fueron dichas a aquellos príncipes del pueblo de Israel, en donde ellos mismos sabían que las Escrituras daban testimonio del Mesías, del Hijo de Dios, del Salvador del mundo, ¿verdad? Y por eso él decía, escudriñad las Escrituras, ¿verdad? Y ellos van a dar testimonio de mí. No cabe duda que haber sido tan duro y tan difícil, pero era una gran verdad, como también para nosotros nuestro deber es escudriñar las Escrituras y creer como está aquí, ¿verdad? Por eso en otra parte dice que nosotros debemos de creer como dicen las Escrituras, ¿verdad? Y esto realmente es interesante para alcanzar nosotros la salvación. Así que vamos a dejar el tiempo a la palabra de nuestro Dios. Y antes entonces de continuar, es una buena costumbre de meditar en su palabra. Vamos a doblar nuestras rodillas. Todo aquel que se diga ser iglesia de Dios, es bueno que se humille delante de nuestro Creador, porque si los ángeles y los seres celestiales, dice Apocalipsis, que doblan sus rodillas, que se humillan ante ese Creador, cuánto más nosotros. Así que les invito a que doblemos nuestras rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido muy amablemente, Señor, la vida y la salud, y estamos ya comenzando una nueva semana, Señor. Gracias, Padre, por esa inmensa bondad, por esa misericordia que tienes para con nosotros. Señor, gracias por la familia que tú nos has concedido, por la esposa, por el trabajo, Señor, por un lugar que tenemos donde ir a descansar. Muchas gracias por todas las cosas de las cuales nos has bendecido. Estamos seguros y confiados de que tú, Señor, nos vas a bendecir hasta concluir esta nueva semana, Señor. Así, nuestro Padre, te pedimos el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados. Si hemos ofendido a alguien, Señor, realmente danos la suficiencia, humildad para pedir perdón, para pedir disculpas y también para que mejoremos en nuestra vida espiritual. También, Señor, estamos orando en favor de todos tus hijos que están enfermos, de nuestros hermanos obreros de aquí de Villahermosa, que hay algunos que están enfermos, Señor. No decimos los nombres, pero tú sabes, nuestro Padre, a quienes nos referimos. Seas tú propicio, Señor, a la salud de cada uno de ellos y de su recuperación, tanto material como espiritualmente, Señor. Así, nuestro Padre Celestial, te rogamos que en esta hora tú también te apiades de todos aquellos que han perdido un ser querido, Señor, allá en el crimen, en la violencia o por muerte natural o por esta enfermedad del coronavirus, Señor. Seas tú propicio a la tristeza que embarga los corazones, Señor, por la ausencia de un ser querido. Así, nuestro Padre, te rogamos que tú fortalezcas principalmente aquellos que son de tu pueblo, Señor, por aquel compañero de trabajo que tiene a su papá que está enfermo, Señor. También que tú mires por este varón, por este padre, no cabe duda de estar avanzado de edad, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Así también para todo tu pueblo que está en cualquier parte en donde, Señor, pues tengan a bien de escuchar y de dedicar este tiempo para adorar y servirte, Señor. Nuestro buen Padre, quédate con nosotros,
imploramos la presencia de tu Santo Espíritu en el momento necesario, Señor, para escudriñar tu palabra. Pues todo te lo suplicamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, así que nos sentimos muy agradecidos por tener la oportunidad de respirar y de comunicarnos con Dios. Ahora vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Vamos a titular a nuestro estudio en esta tarde, damos gracias a Dios por habitar en estos vasos quebrados. Damos gracias a Dios por habitar en estos vasos quebrados, pero restaurados. Realmente el Señor lo que ha hecho con cada uno de nosotros ha sido restaurar nuestro vaso, nuestra personalidad, porque nosotros no éramos los mejores. Nosotros no éramos la excelencia para que estuviéramos en el ministerio de nuestro Dios, trabajando, ayudando en algo. No, realmente no lo éramos, sino que dice que éramos, como decía el apóstol Pablo, de lo vil, de lo necio del mundo, y de allí dice, de aquella inmundicia de la idolatría y de la hechicería hemos sido sacados. Entonces vamos a tener la oportunidad de analizar lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y para ello, pues vamos a ir a Jeremías, capítulo 19 y versículo 1. Jeremías 19, 1. Aquí encontramos una introducción de lo que es entonces el estudio para nosotros en esta hora. Dice así: así dijo Jehová, ven y compra una vasija de barro de alfarero y lleva, dice, contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y publicarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores, dice, de Jerusalén. Bueno, para ellos era este ejemplo. Entonces dice que aquí este varón tenía que llevar una vasija de barro de alfarero, llevarla consigo a los principales de aquel pueblo de Israel, en este caso pues de Judá. Y tenía un propósito, ¿verdad? El propósito realmente era darles una lección, como el Señor le orientó a este varón. Y dice así: dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que quien le oyere le retiñan los oídos. ¿Por qué razón? Dice, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él perfumes a dioses ajenos, los cuales no habían ellos conocido, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar, dice, de sangre inocente. Y aquel varón tenía que quebrar aquella vasija de barro para, así como que, ¿y qué estás haciendo, profeta? Bueno, estoy quebrando esto porque así es como se encuentra el pueblo de Dios delante de él. Y realmente esa era la lección, ¿verdad? Y él les estaba diciendo por qué, el motivo, la razón. Y así nos encontramos muchos, ¿verdad? Como lo vamos a ver más adelante. Realmente esto demuestra la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel, y la lección para nosotros los gentiles también, pues no es tan alentadora. No estábamos mejor que el pueblo de Dios, estábamos peor, ¿verdad? Pero de allí, dice, nos ha rescatado nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, realmente la vasija de barro que se iba a quebrar representaba cómo entonces se encontraba aquel pueblo. Vamos a ir a otro versículo y vamos a ir también a lo que realmente dice Salmo 31. Dice así, Salmo 31 y versículo 12. He sido olvidado, dice, de su corazón como un muerto. He venido a ser, dice, como un vaso, dice, perdido. Porque he oído afrenta de muchos, miedo, dice, por todas partes,
cuando consultaban juntos, dice, contra mí, e ideaban, dice, quitarme, dice, la vida. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que es un vaso olvidado, un vaso rajado, despeltrado, quebrado, dañado, lastimado, de la condición en que el hombre se encuentra por las distintas circunstancias que le va presentando la vida. Y es ahí en donde nosotros decimos, bendita sea la misericordia de Dios, porque nosotros no éramos vasos relucientes, no éramos lo mejor, sino éramos realmente lo peor. Y por eso damos gracias a Dios, porque Él ha querido habitar en estos vasos quebrados que representan a todos aquellos que venimos del mundo, que venimos de la idolatría, que venimos de muchos lugares en donde realmente no glorificábamos a nuestro Dios. Entonces vean cómo se expresaba este varón. He sido, dice, he venido a ser como un vaso, dice, perdido, como un vaso perdido, como aquello que ya no se encuentra, pero en algún rincón está y de repente alguien llegó y ¡zas!, lo encontró. Aquí está. Ese vaso perdido he sido yo, ha sido alguien de ustedes, y que ahora el Señor lo tiene dentro de su obra para que le sea útil, para que sea importante, para que su autoestima espiritualmente también esté de lo mejor, hablando humildemente. Vamos a ver otro versículo, cómo la Escritura nos va presentando a nosotros estos ejemplos. Vamos a ir a Isaías 45. Y versículo 9 y 10. 45, 9 y 10 dice. Esto es lo que se expresaba el profeta Isaías, y dice así: ay del que pleitea, dice, con su hacedor, el tiesto, dice, con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿Verdad? Es la pregunta, ¿verdad? Y entonces dice, en la otra parte, o tu obra, dice, ¿no tienes manos? Dice el 10, ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer dice, ¿por qué pariste? Estas son figuras hasta cierto punto retóricas que se están presentando aquí, en el cual, digamos, el tiesto le habla a los tiestos, dice, de la tierra, y le dice, tú, ¿qué haces? ¿Cómo puedes ser mejor? ¿Cómo puedes ser superior a mí? O le puede decir, dice, aquel que lo está haciendo, ¿por qué lo haces de esta manera? O sea, realmente aquí la palabra de nuestro Dios dice, ay del que pleitea, dice, con su hacedor, dice, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces nosotros no tenemos ni idea de realmente la grandeza de nuestro Creador. Y nosotros, como pequeños hombres engreídos y prepotentes, nos creemos que somos los más importantes en el ministerio de la obra de nuestro Dios, olvidando así que realmente estamos aquí por la gran misericordia de Dios, por la enorme oportunidad que Dios nos ha dado a un mísero humano que realmente ha sido rescatado, porque antes era como un vaso perdido, como un vaso quebrado, que realmente ya no era útil para aquello, pero sí realmente se llegó a entender la grande misericordia de Dios. Y por eso aquí Él hace esta representación. Vamos a ir entonces al versículo 12, dice, yo hice la tierra y crié sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército, dice, mandé. Y usted como humano, ¿qué ha hecho? Yo como humano, ¿qué he hecho? Nada. No podemos, así como cuando alguien dice, expresándose acerca de Faraón, ¿y quién es Jehová? Decía, ¿verdad? ¿Y quién es Jehová? Dice, para que yo los deje ir a adorar o servir a Jehová. Bueno, razón tenía aquel faraón egipcio, ¿verdad?, de decir, ¿y quién es Jehová? Porque ahí de primera mano estaba expresando su enorme ignorancia y al desconocimiento de aquel gran creador, ¿verdad? Pero nosotros, ya conocedores de las Escrituras, decimos que el Señor tenga misericordia de mí, porque realmente he sido un vaso quebrado, ¿verdad? He sido algo olvidado.
Y decía el apóstol, somos lo necio del mundo, somos lo más vil, lo más despreciado, pero ahora somos personas importantes gracias al Evangelio, gracias al Santo Evangelio, gracias a la palabra escrita, ¿verdad? Porque realmente nos va guiando hacia esta verdad. Bien, vayamos a ver otro versículo, Jeremías 18:2. También encontramos muchos ejemplos de esta palabra que nos deja la enseñanza. Dice así, Jeremías 18:2. Levántate, dice, y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír, dice, mis palabras. Y aquel varón muy obediente, ¿verdad? Dice el versículo 3, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía, dice, obra, dice, sobre la rueda. Estaba tallando aquella rueda, estaba ahí, él estaba moldeando el barro, y entonces dice que él fue a observar. Y dice aquí, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó e hizo otro vaso, según que el alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, dice, oh casa, dice, de Israel. El pueblo de Dios. Y nosotros, hermanos, nosotros que estábamos todavía más lejos que el pueblo de Israel, nosotros que, como dice Colosenses, nosotros que, como dice Efesios, estábamos, dice, lejos, dice, ¿verdad? Muy lejos de los pactos y las promesas de nuestro Dios. Entonces, dice aquí, en un instante, dice, hablaré contra gentes y contra reinos para arrancar y disipar, dice, y destruir. Pero también Él puede construir. Y eso es lo que ha hecho con nuestras vidas. Entonces aquí lo que estamos aprendiendo es que nosotros como humanos debemos o debiéramos de ser siempre muy agradecidos con nuestro Dios, porque nosotros realmente no somos merecedores de ser portadores del Evangelio, de ser portavoces del Evangelio, de ser alguien que le cante al Creador, porque realmente nuestra hoja de vida no ha sido la mejor, sino la Escritura demuestra que realmente han habido pueblo del Señor que sí se ha santificado y ha habido una gran mayoría que realmente se ha dedicado a la idolatría. Por supuesto, ese es el pecado más grave. Bien, vayamos a ver ahora otro versículo, ¿verdad? Porque nosotros muchas de las veces no comprendemos todas las cosas con las cuales nuestro Dios nos habla. Y vamos a ir a Isaías capítulo 64, ¿verdad? Comprender aquí la forma y la mezcla en la cual nos componemos. 64 y versículo 8 dice el reconocimiento. Ahora pues Jehová dice, tú eres nuestro Padre, nosotros, dice, somos el lodo y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos, dice, todos nosotros. No te aires, oh Jehová, sobremanera, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira, ahora, pueblo tuyo somos, dice, todos nosotros. Eso es lo más lindo para un creador, reconocer estas palabras como las que expresaba el profeta aquí. No cabe duda, en nombre del pueblo, en nombre de una gran mayoría, en la cual, como decía aquí, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros, dice, somos el lodo. Vean, o sea, realmente decía aquí, nosotros, dice, somos el lodo, reconociendo que eres tú el que va poniendo agua, que eres tú el que cambia la velocidad, que eres tú el que aprietas más o extiendes más para dar la figura necesaria como cristianos que debemos de ser. La grandeza de Dios es maravillosa. Y por eso aquí nosotros también le damos gracias al Señor. Vayamos a ver otro versículo. ¿Cómo podemos comprender nosotros el ejemplo de lo que nos da la Escritura en muchos momentos en los cuales la humanidad se ve frente a alguien mucho más poderoso?
Marcos capítulo 14 y versículo 3, ¿verdad? Marcos 14, 3. Tenemos también un ejemplo de qué fue lo que realmente aquí ocurrió y de lo que nosotros también hasta cierto punto podríamos decir qué es lo que representa aquí para nosotros. Dice así: y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer, teniendo un alabastro de ungüento de nardo, espique de mucho precio, y quebrando el alabastro, dice, derramóselo, dice, sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio, dice, de un ungüento? Porque podría esto ser vendido por más de 300 denarios y darse a los pobres. Y murmuraban, dice, contra aquella mujer. Sí, el ejemplo maravilloso de aquella mujer es que cuando se ama a alguien, que cuando uno está enamorado y está entregado para servir a alguien, no importa la crítica, no importa la murmuración, como aquí sucedió contra esta mujer. Dice que ella llevó aquel perfume y lo quebró y se derramó, dice, sobre la cabeza del maestro. Realmente nosotros, para obtener resultados grandes y diferentes, también tenemos que hacer cosas diferentes. Nadie en esa época hubiese hecho un acontecimiento de tal manera que se regase, dice, todo ese perfume. Solamente alguien que sabía y comprendía que Jesucristo era digno de recibir aquel perfume. De lo contrario, nadie lo hubiera hecho. Somos tan miserables, somos tan pocos dados a ese gran valor para alguien que se lo merece, que nosotros no lo hubiéramos hecho. Aquí muchos de aquellos discípulos decían: ¿por qué se hizo esto? Se pudo haber vendido, dice, por 300 denarios, pero aquella mujer lo hizo. ¿Qué representa aquí también este alabastro quebrado? Representa también que el hombre es frágil, que el hombre es sencillo, que el hombre debe de someterse a su Creador y que Él lo pueda moldear. Por eso aquí nosotros comprendemos cómo el versículo 6 es la respuesta y la defensa de Jesús cuando dice: mas Jesús dijo, dejadla, dice, ¿por qué la fatigáis? Buena obra, dice, me ha hecho. Y dice, que siempre tendréis los pobres con vosotros y cuando quisiereis le podréis hacer bien, mas a mí, dice, no siempre me tendréis. Quiere decir que esa es una grandeza interesante de la cual también hay que meditar y pensar qué cosas son importantes para la vida y qué cosas no son importantes. Hay cosas que son prioridad, son número uno y debemos de hacerlas y de acatarlas, de respetarlas. Realmente aquella mujer dijo: ahora es la oportunidad y ahora lo hago. Tal vez más adelante no podré tener este gran dinero en mis manos y entregárselo de esa manera, derramando el perfume sobre el maestro. Muchas de las veces nosotros nos lamentamos y decimos: cuando una persona ya no está, cuando una persona falleció, entonces decimos y empezamos a lamentarnos y empezamos así, hermanos, a echarnos ceniza y a decir: ¿cómo no le hice esto? ¿Cómo no lo invité a almorzar? ¿Cómo no le regalé tal cosa? ¿Cómo no lo llevé a la iglesia? ¿Cómo no le hablé del evangelio? Triste su caso y nuestro caso. Realmente cuando hay que hablar de la palabra, hay que hacerlo. No tenga pena. Porque nuestro Dios, aunque seamos tan frágiles como el barro, damos gracias a Dios por querer habitar en nosotros. Así que este ejemplo también nos deja otra enseñanza. Ojalá que usted la esté entendiendo. Por razón de tiempo no vamos a poner otro ejemplo, pero sí vamos a comprender la grandeza de nuestro Dios. Y vamos a ir aquí a ver otro versículo y lo vamos a encontrar en la primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4. Bastante conocido, ¿verdad? Dice el versículo 19.
para que nosotros también llevemos el agradecimiento a nuestra vida. Dice así, dícele la mujer: Señor, parece que tú eres profeta. Nuestros padres, dice, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, dice, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, dice, adoráis, dice, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y esto, aunque lastime los sentimientos y el conocimiento de muchos que se dicen ser lectores de las Escrituras, la verdad es esta que dice la Escritura. La salvación viene de los judíos. Todas las leyes que vienen de los judíos y todas las buenas costumbres que según el Nuevo Testamento están vigentes, debemos de respetarlas. Por eso aquí la mujer samaritana realmente le decía: Señor, paréceme que eres profeta. De esa manera le expresaba, así dando a conocer una gran verdad hacia el hombre que tenía. Y perdió el temor. Aquella mujer empezó a quebrarse. Aquella mujer empezó a ser frágil delante del maestro, de tal manera que lo dejó allí. Dice, y salió corriendo para ir y avisar a todos los samaritanos. Los samaritanos que no se llevaban con los judíos. Los samaritanos que eran engreídos, que se creían mejor o que los judíos mucho más que los samaritanos. Realmente dice que llegó y les dice: hey, dice, he encontrado al Mesías. Y tanto fue así que Jesús se quedó mucho más tiempo del paso que apenas estaba llevando allí en el pozo de Jacob. Eso es lo maravilloso. Somos como un vaso frágil que en cualquier momento nos podemos quebrar, nos podemos descomponer, pero le damos gracias al Señor por querer habitar en nosotros como vasos quebrados, pero Él realmente nos vuelve a moldear y nos vuelve a hacer. Esa es la grandeza, ¿verdad? Porque realmente nos vuelve a formar. Es la grandeza de nuestro Dios. Y para nosotros, pues representa el enorme acontecimiento de la salvación que Él tiene siempre preparado para cada uno de nosotros. Y vamos a leer otro versículo. Dice así, vamos a ir a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, ahorita les digo, hermanos, para comprender y hacer una conclusión de la Escritura. Dice así, ahorita les digo la cita, mis hermanos. Dice, primera a los Corintios capítulo 6 y versículo 10, dice, desde el 9 dice, ¿no sabéis, dice, que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, dice, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, dice, heredarán el reino de Dios. ¿Por qué está hablando de esta grandeza? Porque eso éramos nosotros, ¿verdad? Eso representábamos nosotros los gentiles, representábamos de tal manera lo que Dios a nosotros nos ha dado la enorme oportunidad de alcanzar la grandeza de nuestro Dios. De tal manera que nosotros aquí, como dice el versículo 11, y esto erais, dice, algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois restaurados, mas ya sois nuevo barro, mas ya sois nueva vasija, nuevo instrumento en el cual el Señor va a depositar su Santo Espíritu dentro de usted. Damos gracias a Dios porque Él ha querido habitar en nosotros, a pesar de que nosotros no hemos venido muy bien delante del Señor. Venimos cuando ya le dimos toda nuestra juventud al mundo. Venimos cuando ya bailamos más de 40 años en el mundo. Y entonces nos acercamos al Evangelio.
Y todavía así nos acercamos con muchas condiciones delante del Señor. Yo voy a la iglesia, pero ojalá que ahí no me vayan a ver mal. Ojalá que ahí no me vayan a decir algo, porque si no, entonces me regreso otra vez, desperdiciando una enorme oportunidad que Dios nos da. A veces pasa así. Y nosotros decimos realmente, si supieras, como le dijo Jesucristo a la mujer samaritana, si supieras con quién estáis hablando y a quién tienes delante de ti, entonces dijeras, porque realmente era el Mesías. Si nosotros supiéramos quién está delante de nosotros, es el Creador, es el que nos hizo, es el que nos ha llamado de tal manera que nosotros somos una bendición para nuestro Dios, pero debemos de reconocerlo gracias a Él. Así que, mis queridos hermanos, damos gracias a Dios porque Él ha querido habitar en nosotros como vasos quebrados. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones y paz, hermanos. Después de meditar en la palabra de Dios, pues también le voy a invitar para que cambie de posición si es que ya se cansó ahí donde está, y vamos a cantar una alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? Porque realmente esto es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Vamos a buscar en nuestros himnarios una alabanza y vamos a buscar el himno 297, que se titula Me hirió el pecado. 297. Cantemos. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz. Do primero dice, vi la luz. ¿Quién pudo haber expresado esto, mis queridos hermanos? Sino aquellos malhechores que estaban crucificados, uno a su izquierda y uno a su derecha. Ahí estaban dos vasos quebrados. Pero hubo alguien, mis hermanos, que realmente reconoció a su Creador. Y dice, es cierto, dice, yo estoy aquí por esto y esto, porque soy una vasija quebrada. Pero creo que Él me puede restaurar. Creo que este que está aquí junto a mí es el alfarero. Y Él me puede moldear. ¿Y el otro? Bueno, el otro, todavía como muchos de nosotros decimos, ¿verdad?
Si quieren así, está bien. Y si no, no, decimos nosotros. Nosotros, hermanos, venimos a poner condiciones al Señor. Y no estamos nosotros, mis hermanos, en la posición de venir a ponerle condiciones al Señor. Pero bien, hemos cantado y glorificado a nuestro Dios, que realmente en Jesucristo hemos encontrado esa salvación. Así que, mis hermanos, todo tiene un principio y un fin. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a quedar despedidos. Y de esa manera les invitamos también, porque usted tenga el deseo de comunicarse con nuestro Creador. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos, Señor, transmitir tu palabra de esta manera. Gracias también por cada uno de los hermanos jóvenes que nos están asistiendo y que son también instrumentos útiles para que tu palabra llegue, Señor, a mucha distancia, llegue a muchos lugares, y damos gracias porque esta palabra haya sido de provecho, haya sido de beneficio, y que cada uno de tus hijos que la ha escuchado podamos reconocer que somos como esa vasija, Señor, que tú nos puedes moldear, que si estamos mal, tú puedes mejorar nuestra vida, Padre. Así que te damos gracias por esta oportunidad, suplicándote el perdón de nuestras faltas, de alguna palabra maldicha o, Señor, de algún error. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de tus hijos allá, Señor, en los departamentos en donde han pedido oración por sus necesidades, por la recuperación, Señor, de aquel niño que fue operado por la apéndice, Señor. Te pedimos, Padre, que tú fortalezcas a su familia y que sea un motivo para que crean en ti, para que te busquen también, Señor, porque es duro que un niño a esa temprana edad esté sufriendo una cirugía de esa manera, Señor. Te rogamos que tú estés con ellos y los asistas, y así por todos aquellos, Señor, que han confiado en tu palabra y que tienen esa fe. Te pedimos, Señor, que tú les ayudes y que tú les asistas. Nuestro Padre Celestial, también por aquellos que conocen tu palabra, que van comprendiendo tu palabra, que tú puedas abrir sus ojos espirituales para que pueda ver cada día con más claridad los renglones de este libro sagrado. Así pues, Señor, gracias por este tiempo. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, de Jesucristo, nuestro Salvador eterno, para quien sea la honra y la gloria para siempre. Amén. Bien, vamos también a recibir, hermanos, la bendición para quedar despedidos en esta hora. Y dice de esta manera: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, hermanos.